En esta primera clase del metabolismo de nucleótidos vamos a ver la composición de los nucleótidos, vamos a enfatizar en su estructura, en su nomenclatura y vamos a ver también la síntesis de nuevo de nucleótidos. Bueno, soy la licenciada Elvia Violeta Zelaya Chávez, docente del Departamento de Bioquímica. Tienen en la portada de esta presentación la estructura del ATP, el famoso ATP, ¿verdad? La energía de la célula. No sé si alguien tiene alguna pregunta o han levantado la mano, que oigo un sonido por ahí. Miren, yo mensajes no puedo responder. Déjenme ver. Alguien que su extensión, hay que quitar esa extensión. No sé por qué están transcribiendo esta reunión. No sé a qué se refiere, pero así me pasó en la clase pasada. Sí, espera, disculpe, se activó. Sí, sinceramente, los ruidos con un contenido tan grande, pues no tenemos mucho tiempo para ver mensajes, ¿verdad? Pero bueno, hablando de los nucleótidos, vamos a ver sus funciones. Los nucleótidos cumplen varias y diversas funciones en el organismo. En primer lugar, aunque no la más importante, pero una de las más importantes, es que suministran las unidades monoméricas o bloques estructurales de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos que sabemos que son el DNA o ADN y el RNA o ARN. Voy a usar en esta clase indistintamente esas siglas, ya sea en inglés o en español, ¿verdad? DNA es bien conocido, son sus siglas en inglés y ADN en español. Entonces, esas unidades monoméricas de estos ácidos nucleicos son los mononucleótidos y podemos ver al lado izquierdo una pequeña porción de una cadena de DNA, es una doble cadena con sus nucleótidos, es decir, su base nitrogenada. En este caso, esta base sería la timina, la desoxirribosa, que es el azúcar, y un grupo fosfato, y situada o colocada frente a la otra cadena del DNA. Van a tener una clase solamente de la estructura del DNA. Luego, el RNA que está a la derecha, que es una sola cadena, también formada por mononucleótidos para constituir las cadenas polinucleotídicas de los ácidos nucleicos. También otra función de los nucleótidos, es que intervienen como intermediarios en la biosíntesis de carbohidratos. Por ejemplo, la UDP-glucosa, que se le llama también glucosa activada y que va a intervenir en la síntesis de glucógeno, tal como lo vimos el ciclo pasado, que para sintetizar glucógeno a partir de la glucosa 6-fosfato se forma glucosa 1-fosfato y luego pues esta glucosa 1-fosfato se va a unir con el UDP, ¿verdad? La uridina difosfato con el UTP y va a formar UDP-glucosa, que es glucosa activada. También hay UDP-galactosa. Otra función de los nucleótidos es que intervienen en la biosíntesis de lípidos actuando como o ejerciendo función de intermediarios de alta energía para la formación de enlaces covalentes. Por ejemplo, en la lipogénesis, como la citidina difosfato, ¿verdad? Da bastante energía, provee cantidad de energía para comenzar a sintetizar los ácidos grasos en la lipogénesis. Otra función es que los mononucleótidos, como les dije al inicio de la clase, forman parte de los polinucleótidos, que son los ácidos nucleicos, y sabemos que el principal responsable de la herencia es el ADN y que por la ley central de la genética molecular esa información contenida en el ADN va a ser transmitida al ARN, se va a sintetizar el ARN, especialmente pues el mensajero,
y ese mensajero va a contener la información para que se sinteticen las diferentes cadenas polipeptídicas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una representación un poco más completa de estas moléculas, de estos ácidos nucleicos. A la derecha, pues, el ADN, a la izquierda el ARN, y con el ADN con sus bases y que van a estar, digamos, comunicadas o estabilizadas más bien por puentes de hidrógeno y van a estar apiladas en el centro de la cadena del DNA. Continuando con las funciones, también hemos visto que nucleótidos de adenina forman parte de la estructura de coenzimas como son el NAD, nicotín adenin dinucleótido, ¿verdad? El NAD, el FAD, flavin adenin dinucleótido, el NADP, nicotín adenin dinucleótido fosfato, la coenzima A, la S-adenosilmetionina. Y tenemos acá la estructura del NADH. La estructura de estos nucleótidos, que también son, pues, actúan como coenzimas y actúan también el NAD y el FAD como aceptores electrónicos o transportadores electrónicos, y es cuando el NAD recibe el NAD, que es la forma oxidada que tenemos acá, puede aceptar electrones y convertirse en su forma reducida, que es el NADH, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el nucleótido de NAD oxidado, su base nitrogenada, la adenina, su azúcar, la ribosa, ¿verdad? Y el grupo fosfato para unirse con otra molécula, aceptar los dos electrones y convertirse en NADH. La estructura del NADP es similar, lo único que en este grupo hidroxilo está esterificado con fosfato, por eso se llama nicotín adenin dinucleótido fosfato, porque está esterificado. Y vieran que no encuentro el cursor, pero perdón, el lápiz para señalar, no sé por qué no me aparece. Otro nucleótido importante que también es un transportador electrónico es el FAD. El FAD cuya forma reducida es el FADH2. Entonces acá tenemos el nombre, flavina adenina dinucleótido. Y también tenemos a la flavina mononucleótido o FMN, que recuerden que, por ejemplo, forma parte del complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial. Entonces, pues, este flavina adenina dinucleótido, que tiene de base nitrogenada es un nucleótido de purina, porque tiene esta base nitrogenada purínica, su azúcar y su grupo fosfato, se une, ¿verdad?, a este otro nucleótido, que por supuesto al FMN, que está fosforilado, para recibir esos electrones. El FMN, esta flavina, tiene un anillo de isoaloxacina, y ya sea el FAD o el FMN pueden aceptar un electrón para convertirse en sus formas reducidas, luego de pasar por su forma de semiquinona y convertirse en FADH2 o FMNH2, que van a estar completamente reducidos luego de aceptar otro electrón. Quiere decir que al final, pues aceptan cada uno de ellos dos electrones de uno en uno. Por eso es FADH2. También tenemos la coenzima A. Recuerden cuando el acetato se activa, tiene que unirse a la coenzima A para formar acetilcoenzima A, que es una encrucijada metabólica. Entonces, ese coenzima A que se une, por ejemplo, al acetato, tiene un nucleótido en su estructura. Tenemos acá la parte del anillo purínico con su pentosa, su grupo fosfato, pero en uno de ellos está unida la coenzima A. La coenzima A, que
al final tiene un grupo tiol, ¿verdad? Tiene azufre en forma de grupo tiol y es la coenzima A y es un nucleótido. También la S-adenosilmetionina es otro nucleótido. Aquí está su estructura, su base nitrogenada, su pentosa. Y acá es un nucleótido que en lugar de fosfato va a tener azufre. Aquí tenemos esta forma del azufre que tiene una carga positiva y es otro nucleótido. Pero como les decía, cuando vimos el inicio de la clase en la portada, el nucleótido llamado ATP, es decir, el nucleótido trifosfato más abundante en la célula es el ATP. El ATP, que es la adenosina trifosfato, ¿verdad? Que está compuesto por su base nitrogenada purínica llamada adenina, por ribosa, aquí tenemos la estructura de la ribosa, y por 3 grupos fosfato. Recordemos que el ATP, cuando cede un grupo fosfato, va a quedar como ADP. O sea, al ceder, este que está señalado acá en rojo, queda como ADP, o si cede los 2 grupos fosfato, va a quedar como AMP, siendo siempre un nucleótido, ¿verdad? Por eso hablamos de nucleócido monofosfato, nucleótido monofosfato o nucleócido monofosfato, que es correcto. El nucleótido difosfato y un nucleótido trifosfato, que es el ATP. Y las partes que lo conforman, la base nitrogenada, que ya vimos que es adenina, la pentosa, ¿verdad? Y que es la ribosa. Y si solamente en el carbono 2' hay un hidrógeno, estaríamos hablando de desoxirribosa. Pero en el caso del ATP es la ribosa y los 3 grupos fosfato. Además, los nucleótidos, continuando con sus funciones, participan en numerosas reacciones de transferencia de fosfato del ATP y otros trifosfátidos nucleótidos, como cuáles, como el GTP. Entonces, esto es clásico en la bioquímica, ¿verdad? Que proveer energía viene más que todo en forma de ATP. Da su grupo fosfato, que algunos autores le llaman también fosforilo, y al dar ese grupo fosfato, es la forma de dar energía, es una de las formas de dar energía a una reacción o a un proceso metabólico. La mayoría de rutas metabólicas son reguladas por los niveles de estos nucleótidos del ATP. O sea, son reguladas por el ATP, por ejemplo, la glucólisis, su principal enzima reguladora, recordemos, la fosfofructosinasa 1 es regulada por el ATP. O sea, si hay mucho ATP, muchas enzimas reguladoras son inhibidas, ¿verdad? Para detener o hacer más lenta esa vía metabólica. Y cuando se requiere energía y hay abundancia, por ejemplo, de ADP o de AMP, entonces también es otra forma de regulación porque las vías metabólicas son reguladas a través de sus principales enzimas reguladoras y estimulan a esa vía metabólica para que sea llevada a cabo a mayor velocidad. Entonces, esta es otra función de los nucleótidos, que ATP, ADP y AMP son reguladores alostéricos de la actividad enzimática. Ya ustedes saben lo que es un regulador alostérico. Y también hay nucleótidos ciclados, como el AMP cíclico y el GMP cíclico, que vimos también en Bioquímica 1, que tienen función de segundos mensajeros en las vías de transducción de señales, o sea, en las vías metabólicas en las que se transduce la señal, en las que son principalmente llevadas a cabo por procesos de señalización celular, entre ellas la regulación por medio de hormonas. Entonces, estos segundos mensajeros, por supuesto, por ejemplo, el AMP cíclico, que va a participar en la cascada de enzimática que se genera cuando se forma el AMP cíclico, cuando aumenta el AMP cíclico, por ejemplo, en la glucogenólisis hepática y muscular, más que todo hepática. Entonces, por eso dice que tienen función de segundos mensajeros
en las vías de transducción de señales, participando en las cascadas enzimáticas de estos procesos. Vamos a hablar ahora de la estructura de los nucleótidos. Bueno, prácticamente ya dijimos que están formados por una base purínica o también puede ser pirimidínica, puesto que las bases nitrogenadas son purínicas o pueden ser pirimidínicas. Además, otro componente de los nucleótidos es una pentosa, el monosacárido, que puede ser una pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa, y por lo menos un grupo fosfato. Entonces se dice que son nucleósidos fosforilados. Quiero adelantarme un poquito. Sí. Bueno, ¿por qué decimos que son nucleósidos fosforilados? Hemos dicho que los nucleótidos tienen estos tres componentes, pero también ahora vamos a ver que los mononucleótidos son nucleósidos que tienen un grupo fosforilo, por lo menos, unido por enlace éster a un hidroxilo de la pentosa. ¿Pero qué es un nucleósido? Bueno, un nucleósido está formado por una base nitrogenada y el azúcar únicamente. Entonces, la diferencia en la palabra nucleósido y con nucleótido, entre esas dos palabras es una sola letra, pero tiene un significado estructural más grande. ¿Por qué? Porque los nucleósidos tienen dos componentes, la base nitrogenada y la pentosa. Y el nucleótido con T tiene la base nitrogenada, la pentosa y por lo menos un grupo fosfato. ¿Cómo se une ese grupo fosfato a la pentosa de un nucleósido para formar un nucleótido? Bueno, lo que va a suceder es que el hidrógeno de este grupo fosforilo o fosfato, que está muy cargado, por cierto, va a formar un enlace éster con el grupo hidroxilo del carbono 5' de la pentosa. Ese es un enlace éster y hay que distinguir bien los enlaces. Recuerden que la bioquímica es una ciencia muy específica y por eso dice acá en el segundo párrafo que tenemos a la izquierda, los mononucleótidos son nucleósidos que tienen un grupo fosforilo unido por enlace éster a un hidroxilo de la pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa. Los grupos fosforilo adicionales, o sea, aquí pueden ir más, que forman nucleósidos difosfato y trifosfato, se unen entre sí por enlaces fosfoanhídrido. No fosfoanhidro, porque anhidro quiere decir sin agua, o sea, sin agua de hidratación, sin humedad. Eso significa, pero aquí es diferente, porque los otros enlaces que se van a situar acá, entre este primer grupo fosfato y el segundo, entre el segundo y el tercero, ya lo vieron ustedes en la estructura del ATP. Esos enlaces van a ser fosfoanhídrido. Bueno, aquí quizás, aunque no vamos a ver la nomenclatura, vamos a introducirnos un poquito, pero más que todo para hablar de los enlaces de alta energía, por ejemplo, de un nucleótido como el ATP o el GTP. Entonces, aquí comencemos con la parte más oscura, ribonucleósido 5' trifosfato. ¿Qué quiere decir? Desde el momento que dice ribonucleósido y trifosfato es porque es un nucleótido. N va a ser una base nitrogenada, como adenina en el ATP, guanina en el GTP. Entonces, pues, el primer enlace, el que une a la ribosa con el primer grupo fosfato, dijimos que era un enlace éster. Pero estos otros enlaces, el que une al segundo fosfato con el primero y al tercero con el segundo, son enlaces fosfoanhídridos que son enlaces de alta energía. ¿Por qué? Porque se sabe que al romperse esos enlaces se produce una gran cantidad de energía capaz de activar moléculas, capaz de activar procesos metabólicos, capaz de dar energía para trabajo en la célula, ¿verdad? Entonces, pues, son los que se rompen y son enlaces fosfoanhídridos. Los ribonucleósidos difosfato serían los que tienen ya no 3, sino que 2 grupos fosfato más el resto
del nucleótido. Y los monofosfatos son los que tienen un grupo fosfato más el resto del nucleótido. Bien, vamos a hablar un poquito, antes de la nomenclatura, de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas pueden ser tipo o derivadas de compuestos heterocíclicos y son las llamadas bases nitrogenadas del tipo de la pirimidina o de las purinas. ¿Por qué se les llama compuestos heterocíclicos? Porque son compuestos formados por anillos no solamente de carbono, hetero y cíclico. Hetero quiere decir que existen otros átomos diferentes al carbono que pueden estar formando parte del anillo. Ustedes ya vieron eso en química orgánica. Entonces, pues, acá, en el caso de estas bases pirimidínicas y purínicas, además de formar parte del anillo, estos átomos de carbono, el nitrógeno también forma parte del anillo. El nitrógeno 1, el nitrógeno 3 en la pirimidina, el nitrógeno 3 en las purinas, el 9 en las purinas, y este 1 también y el 7 en las purinas, que tienen 4 átomos de carbono en ese anillo purínico. Las bases nitrogenadas derivadas de las pirimidinas son la citosina, la timina y el uracilo, las más conocidas, ¿verdad? Y las derivadas de purina son la adenina, la guanina. En cuanto a su nomenclatura, en el caso de las pirimidinas, su numeración comienza en este nitrógeno. Este nitrógeno que estoy señalando, que está encerrado en rojo, en un círculo u óvalo rojo, ¿verdad? El nitrógeno 1. Seguimos con la posición 2, que es la de este carbono, la 3, que es este nitrógeno, la 4, 5 y 6. O sea, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. En las purinas, y esto es importante para entender su unión con otras moléculas. En las purinas, el nitrógeno, la posición 1 es este nitrógeno. Este nitrógeno de acá es el nitrógeno 1, seguimos acá con este carbono 2, nitrógeno 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, esta posición 7 donde hay un nitrógeno, la 8 donde hay un carbono y la 9 donde hay otro nitrógeno que también es importante para la unión de la pentosa. Heterocíclico, ya les dije a qué se refiere. En otras moléculas, también el oxígeno o el azufre puede ser parte del anillo y son compuestos heterocíclicos. Pero en el caso de las bases nitrogenadas, el otro átomo casi siempre de un anillo heterocíclico casi siempre es el nitrógeno. Por eso son bases nitrogenadas. Y esto es diferente a que, por ejemplo, a este carbono estuviera unido al carbono 2 de esta purina, por ejemplo, estuviera unido un grupo amino, lo cual se da en algunas moléculas. Entonces, ese grupo amino está unido al carbono, pero no está formando parte del anillo. Es un grupo amino común y normal, por ponerles un ejemplo. Entonces, vamos a referirnos ahora a las principales bases purínicas y pirimidínicas de los ácidos nucleicos. O sea que incluye los dos ácidos nucleicos. Adenina y guanina están presentes en ADN y en ARN y son las bases purínicas. Y las pirimidínicas, citosina y timina, están en el DNA, pero citosina y uracilo están en el RNA. Es decir, que el uracilo está presente en el RNA en lugar de timina, ¿verdad? Y eso lo van a ver ustedes a menudo, incluso en la clase de estructura del DNA. Las pirimidinas no se limitan a ser parte de los ácidos nucleicos, sino que están ampliamente distribuidas en la naturaleza, formando parte, por ejemplo, de anillos más complejos, como en el anestésico llamado luminal, que no es más que fenobarbital y que aquí tienen su estructura en este recuadro. Ya encontré el lápiz.
marcador de resaltador es el que me gusta a mí. Pero el marcador de resaltador en rojo. Entonces el luminal o fenobarbital, también el veronal, que es otro barbitúrico, ¿verdad? Tenemos ahí su estructura, es un anillo heterocíclico de pirimidina. También este anillo pirimidínico en la tiamina o vitamina B1, o sea, están presentes en otros compuestos. Y aquí está lo que, resumido en esta tabla, lo que les estaba diciendo hace un momento. Ambas purinas, adenina y guanina, están presentes tanto en el DNA como en el RNA, pero en las pirimidinas, las del DNA son la timina y la citosina, y en el RNA son citosina siempre y uracilo en lugar de timina. Eso ténganlo presente, ¿verdad? Hablamos también un poquito de los nucleósidos hace un momento. Podemos decir ahora pues que los nucleósidos son derivados de purina o de pirimidina y que van a tener un azúcar enlazado a un nitrógeno del anillo heterocíclico. Un nucleósido básicamente tiene dos componentes: la base nitrogenada de purina o pirimidina y su pentosa, ¿verdad? En este caso, arriba tenemos que es un anillo purínico. El nitrógeno 9 es el que está uniéndose al carbono 1' de esta pentosa para formar un enlace beta-N glucosídico. El enlace beta-N glucosídico entonces es el que une a la base nitrogenada con la pentosa, ¿verdad? Esa pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa. En este caso es ribosa porque tiene un OH en el carbono 2'. También quiero decirles que en el caso de las pentosas, en los nucleósidos y nucleótidos, se le asigna la palabra prima después de su numeración para distinguirla de la numeración de las bases nitrogenadas. Así tenemos que en esta pentosa, este es el carbono 1', este sería el carbono 2', 3, 4 y el carbono 5', donde se va a llegar a unir el ion fosfato para formar el enlace éster y de esa manera dar como resultado un nucleótido, es decir, el que tiene los tres componentes: la base nitrogenada, la pentosa y por lo menos un grupo fosfato. Pero sí, en esta diapositiva lo que quiero enfatizar es que en el caso del anillo purínico, la unión de la pentosa con ese anillo purínico se lleva a cabo en el nitrógeno 9 de la base nitrogenada y el carbono 1' de la pentosa. El azúcar en los ribonucleótidos es la de ribosa y en los desoxirribonucleótidos es la 2-desoxiderribosa. ¿Por qué desoxi? Porque en su posición 2' ya perdió un oxígeno. Entonces queda como desoxirribosa, que sigue siendo una pentosa. Ambos azúcares, como también ya dije, están unidos al anillo heterocíclico por medio de un enlace beta-N glucosídico. Este enlace beta-N glucosídico se forma entre el azúcar y el nitrógeno 1 de una pirimidina y el nitrógeno 9 de una purina, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Pero entre el nitrógeno 1, así como les señalé en una diapositiva anterior, la posición 1 de las pirimidinas, de la base nitrogenada pirimidínica, donde está nitrógeno, ahí se va a formar ese enlace beta-N glucosídico, que yo creería que lo más correcto es definirlos como beta-N glicosídico, porque glucosídico se refiere más que todo a que el azúcar fuera la glucosa, pero glicosídico sería lo más correcto. Sin embargo, se usa el término glucosídico en el caso de las pentosas. En cuanto a su nomenclatura, bueno, aquí tenemos un cuadro que representa la nomenclatura para las bases nitrogenadas, para los nucleósidos y para los nucleótidos del RNA. Si la base es adenina,
El ribonucleócido, ¿qué es lo que va a contener? Va a contener adenina, y como son nucleócidos de RNA, el azúcar va a ser la ribosa. Ese ribonucleócido, se llama así en general, un ribonucleócido, es la adenosina, cuando su base nitrogenada es la adenina. Cuando la base nitrogenada es guanina, su ribonucleócido es guanosina. Cuando la base nitrogenada es citosina, su ribonucleócido es citidina. Aquí fíjense que ya cambia un poquito la nomenclatura porque termina en dina, ¿verdad? Con D de dedo. Y en el caso del uracilo, el ribonucleócido es la uridina. Ahora, ¿qué sucede con sus ribonucleótidos? O sea, con el ribonucleócido 5' monofosfato. ¿Y por qué 5'? Porque en la posición 5' está el enlace éster que une al grupo fosfato con el ribonucleócido. Entonces, ese ribonucleócido 5' monofosfato específico se va a llamar, en el caso de la base nitrogenada adenina, 5' monofosfato de adenosina. En el caso de la guanina, 5' monofosfato de guanosina. En el caso de la citosina, 5' monofosfato de citidina. Y en el caso del uracilo, 5' monofosfato de uridina. Y aquí están sus siglas: AMP o adenosina monofosfato, o sea, al revés de acá. GMP, o sea, guanosina monofosfato. CMP, citidina monofosfato. Y UMP, uridina monofosfato. Desde el momento que tiene el fosfato es porque es un nucleótido. Este lenguaje y esta nomenclatura y estas estructuras son nuevas para ustedes. Tal vez lo vieron en química orgánica, no estoy segura, pero de una manera no tan detallada como lo estamos viendo ahorita. Pero este lenguaje es un nuevo lenguaje que de aquí en adelante se va a usar no solamente en el metabolismo de nucleótidos, sino que es el lenguaje de la genética molecular. Por eso insisto tanto en esta nomenclatura, porque ustedes se tienen que saber los nombres completos, las bases nitrogenadas, los nombres de los nucleócidos, los nombres de los nucleótidos y sus abreviaturas o sus siglas, ya sea en inglés o en español, porque se van a usar para explicar los diferentes procesos: la replicación, la transcripción, la síntesis de proteínas, la regulación de la biosíntesis de proteínas, las tecnologías de la información genética, etc. Entonces acabamos de ver las bases nitrogenadas, los nucleócidos y nucleótidos del RNA. Vamos a ver ahora los del DNA. En el caso del DNA, ¿cuál es el azúcar? Es siempre una pentosa, pero es desoxirribosa. Entonces, cuando la base nitrogenada es adenina y como es desoxirribosa, el azúcar, la pentosa, su desoxirribonucleócido se va a llamar desoxiadenosina. En el caso de la guanina, desoxiguanosina. En el caso de la citosina, desoxicitidina. Y en el caso de la timina, desoxitimidina. Esos son sus desoxirribonucleócidos. Los desoxirribonucleócidos 5' monofosfato, o sea, los nucleótidos cuyo azúcar es la desoxirribosa, van a ser 5' monofosfato de desoxiadenosina y su símbolo va a ser D minúscula AMP, o sea, desoxi-AMP. En el caso de la guanina, 5' monofosfato de desoxiguanosina y su símbolo o sus iniciales van a ser D minúscula GMP, o sea, desoxi-GMP. En el caso de la citosina, 5' monofosfato de desoxicitidina va a ser DCMP. En el caso de la 5' monofosfato de desoxitimidina, desoxi-TMP. Bien, además de las bases nitrogenadas que hemos estado mencionando, vamos a ver algunas bases purínicas y pirimidínicas que algunos autores le llaman bases inusuales, o sea que
no están formando una parte usual de los ácidos nucleicos de RNA y de DNA, pero sí están en los procesos moleculares y en la transcripción, en la replicación, algunos de ellos, y en los diferentes procesos de la genética molecular que se llevan a cabo en las células. Aquí se los voy a presentar a estas bases purínicas y pirimidínicas inusuales en forma de sus ribonucleósidos. Se les llama inusuales o también bases purínicas modificadas. Tenemos, por ejemplo, la inosina. Está la ribosa, ¿verdad? Como parte de ese nucleósido, y la base es la hiposantina, y el nucleósido se va a llamar inosina, ¿verdad? Y esto va a ser importante en la síntesis de novo porque van a tener la inosina monofosfato como el primer nucleótido de novo que se forma. Tenemos también la pseudouridina, es una base inusual pirimidínica, su componente que es la pseudouridina, ¿verdad? Aquí tiene un oxígeno que no está formando parte del anillo, sino que está formando como un grupo ceto con este carbono de esta posición. También tenemos la 7-metilguanosina porque tiene un grupo metilo unido al nitrógeno 7 de esta base purínica. Y la 7-metilguanosina va a ser importante en la maduración del RNA, o sea, cuando se forma el transcrito primario, o sea, la primera molécula de RNA se va madurando, o sea, se va llevando a cabo una serie de procesos donde va a intervenir entre uno de esos procesos la llamada 7-metilguanosina unida a ese transcrito primario. Y la tiouridina, la 4-tiouridina, que esta tiene un azufre unido al carbono 4 en un anillo pirimidínico, que es otra base inusual y que se presenta en algunos RNA que todavía no han llegado a su maduración. Bueno, fíjense que en su literatura, en el libro de Leninger, tienen básicamente este cuadro para representar estas bases nitrogenadas. Estas dos son purínicas, estos nucleósidos y nucleótidos son purínicos, ¿verdad? La adenosina y la guanosina, y los pirimidínicos son uridina y citidina. Son ribonucleótidos porque el azúcar es ribosa. Entonces acá lo nuevo es dos cosas. Una, que el nucleótido llamado adenosina 5' monofosfato se le llama también adenilato porque al pH fisiológico está en su forma aniónica. Entonces, al decir adenilato, se está refiriendo al nucleótido, o sea, a la adenosina 5' monofosfato, cuyo símbolo es ya sea la letra A de adenina o AMP de adenosina monofosfato. Y su nucleósido, que por supuesto es adenosina. En el caso de esta otra segunda estructura, que la tenemos su nucleótido como guanilato, también por su forma aniónica al pH fisiológico, que no es más que la guanosina 5' monofosfato, simbolizada por G mayúscula o por GMP, guanosina monofosfato, y su nucleósido guanosina. Todos son ribonucleótidos en este caso. El uridilato, que es la uridina 5' monofosfato, simbolizado con la letra U o con las iniciales UMP, ¿verdad? Y que su nucleósido es uridina, como ya lo vimos. Y en el caso del citidilato, que es la citidina 5' monofosfato, cuyo símbolo es la letra C de citosina, y su nombre es citosina monofosfato o citidina su nucleósido, ¿verdad? Y aquí tenemos los desoxi, los desoxirribonucleótidos, los que están presentes en el DNA. La adenina, cuyo nucleósido es desoxiadenosina, su nucleótido es desoxiadenosina monofosfato o de AMP. La guanina, que es la base nitrogenada, su nucleósido es desoxiguanosina, su nucleótido es desoxiguanosina monofosfato o de
GMP. D minúscula de desoxirribosa. Fíjense que es D minúscula y no D mayúscula. Bueno, vamos a hablar un poquito de los 4 nucleótidos del ADN. Los 4 nucleótidos del ADN, para nombrarlos en su forma aniónica, van a ser el desoxitimidilato. Aquí está su fórmula, su estructura representada, ¿verdad? Su base nitrogenada es la timina, el azúcar es la desoxirribosa, aquí está, no tiene oxígeno en el carbono 2', y por supuesto un grupo fosfato, porque los que forman los nucleótidos son mononucleótidos, los ácidos nucleicos, perdón, son mononucleótidos. El desoxicitidilato, la base nitrogenada es citosina, y en cuanto a los purínicos, el desoxiadenilato, que su base nitrogenada es adenina, y el desoxiguanilato, cuya base nitrogenada es la guanina. Y aquí a la izquierda podemos ver esta estructura que en realidad es una micrografía electrónica a cuyo trabajo se dedicó mucho una científica llamada Rosalind Franklin. Ella pudo lograr por su trabajo en el laboratorio esa radiografía, esa microscopía electrónica, donde se podían ver o deducir las bases nitrogenadas situadas en el centro y en el centro de la molécula, puesto que son hidrofóbicas o apolares estas bases nitrogenadas, y miren, son componentes de un tamaño considerable que no tienen afinidad por el agua. Entonces Rosalind Franklin, por años de trabajo en el laboratorio, esta científica bioquímica logró tomar esta microscopía electrónica, y quiero decirles también que en realidad el planteamiento del modelo de la estructura tridimensional del DNA planteado por Watson y Crick en la década de los 50, y por lo cual ganaron un premio Nobel. Ese modelo fue un planteamiento que recopiló el trabajo de varios científicos. Entre esos científicos está la científica Rosalind Franklin. Para ella tuvo un costo trabajar de esa manera y con esos rayos especiales de la microscopía con la que se trabajaba en ese tiempo. Y ella falleció de cáncer, nunca se le dio un premio Nobel, pero sí merece un reconocimiento pues a su trabajo. Y como les decía, el planteamiento de Watson y Crick para ese modelo del DNA recopilaba el trabajo no solo de Rosalind Franklin, sino que de otros científicos, como el que estableció la equimolaridad de las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos. Pero bueno, eso lo van a ver más que todo en la estructura del DNA. Ese científico de la equimolaridad de la base fue Chargaff. Vamos a ver ahora cómo se unen los nucleótidos para formar el DNA y el RNA, y solo voy a hacer énfasis en la formación del enlace fosfodiéster. Hemos dicho que los mononucleótidos se van uniendo para formar los polinucleótidos, que son los ácidos nucleicos, o sea, el DNA y el RNA. En el DNA, primero se van a ir uniendo un mononucleótido con otro por lo que se conoce como enlace fosfodiéster. Esta unión siempre va a tener direccionalidad, es decir, que va a comenzar la cadena con el extremo 5' fosfato para que este nucleótido, en este caso, que es un ejemplo, este nucleótido de adenina, se una con un nucleótido de timina, que sería este segundo, por el establecimiento o formación de este enlace fosfodiéster. ¿Por qué fosfodiéster? Porque el fosfato que tenía unido acá a este carbono 5' se une con el OH3' de este otro mononucleótido. O sea, es un enlace fosfodiéster y no un simple enlace éster, cuya direccionalidad va a ser siempre 5' fosfato a 3'
hidroxilo u oxidrilo, que va a ser la dirección de la cadena. Siempre la cadena se va a ir sintetizando en esa forma, de 5'-fosfato a 3'-hidroxilo. Acá, por ejemplo, este otro nucleótido de guanina, su fosfato en 5' se une en el OH del carbono 3' del nucleótido anterior. Lo mismo en el RNA, recordando que en lugar de timina hay uracilo. Aquí hay 3 mononucleótidos, aquí hay también 3 mononucleótidos, solo que recuerden que en el DNA hay una doble hélice o doble cadena. Bien, vamos a hablar ahora un poco del metabolismo de nucleótidos. El metabolismo de nucleótidos en realidad comprende 4 rutas. La mayor parte de los nucleótidos en la célula se sintetizan por la vía de novo, a partir de precursores o metabolitos básicos que se requieren en células en fase de crecimiento, o sea, en esa etapa de crecimiento o reproducción celular. También el metabolismo de nucleótidos comprende la vía de recuperación o vía de salvamento de purinas, que no la vamos a ver en esta clase, sino que la van a ver en la siguiente, que recicla las bases preformadas y los nucleósidos libres van a ser utilizados para formar nuevas bases. Por eso dice que las recicla, las bases preformadas, y además recicla los nucleósidos libres de la degradación de los ácidos nucleicos. O sea que en la degradación de ácidos nucleicos se pueden formar también nucleósidos libres, pero que van a ser utilizados por la célula por esta vía de salvamento. Y de esa manera se va a proporcionar un aporte adecuado de nucleótidos a las células en reposo. También el metabolismo comprende las vías catabólicas, o sea, las vías de eliminación de los productos de degradación de los nucleótidos. El metabolismo también comprende, el metabolismo de nucleótidos, la conversión de los ribonucleótidos en desoxirribonucleótidos para obtener los precursores del ADN por medio de la ribonucleótido reductasa, que es una vía biosintética. La biosíntesis de ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos también es regulada con exactitud y con coordinación, sobre todo por mecanismos de retroinhibición, o sea, por mecanismos feedback, por mecanismos de inhibición negativa retroalimentada, y esto va a asegurar su producción en cantidad adecuada según sea la demanda fisiológica. La primera vía, o sea, el primer proceso metabólico que vamos a ver ahora, va a ser la biosíntesis de nuevo de los nucleótidos de purina. O sea, una biosíntesis en la que se van a formar, es un primer nucleótido, ¿verdad? Y esta biosíntesis de nuevo comprende que los 2 nucleótidos de purina en el DNA, que ya dijimos que son adenosina 5' monofosfato o AMP y guanosina monofosfato o GMP, se van a formar a partir de un solo nucleótido que es el IMP. La síntesis de nuevo en realidad comprende hasta el IMP. Esta síntesis de nuevo de purinas fue descrita en detalle en los años 50 por los científicos Buchanan y Greenberg. Se lleva a cabo en el citosol de todas las células, principalmente en el hígado. Podemos dividir esta síntesis de nuevo de purinas en 3 fases: activación de la ribosa 5-fosfato, la formación del anillo imidazol y la formación de inosina monofosfato, el IMP. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Bueno. No, licenciada. Bueno, ¿cuál es la fuente de los átomos de nitrógeno y de carbono del anillo de purina? Es decir, que en la síntesis de nuevo ocurren 11 reacciones que convierten a la alfa de ribosa 5-fosfato en inosina monofosfato, ¿verdad? Son 11 reacciones hasta la formación de IMP y va a comenzar con el ensamblaje de ese anillo purínico, de ese anillo doble heterocíclico, ¿verdad? Entonces existen o hay
aminoácidos y otros compuestos que van a permitir el ensamblaje de este anillo de purina. En esta clase nos vamos a referir sobre todo y quizás únicamente a la síntesis de novo de purinas. La síntesis de novo de pirimidinas no es que no sea importante, sí lo es, pero nos tomaría quizás 1 o 2 clases más para comprenderlo y para ver ese tema, y tenemos mucho componente, ¿verdad?, en esta bioquímica 2. Entonces vamos a ver cómo es que se van ensamblando y los compuestos que participan para ensamblar este anillo purínico. Participan aminoácidos como el aspartato y como la glicina. Participa el formiato, que proviene de el 4-tetrahidrofolato. Otro aminoácido que participa es la glutamina, proveyendo 2 átomos de nitrógeno, y el CO2, que también participa en este ensamblaje del anillo. Bien, acá vamos a ver cuál es el origen de los átomos del anillo de purinas. El aspartato proporciona el nitrógeno 1. La glicina proporciona 3 átomos, 2 átomos de carbono y 1 de nitrógeno. Recuerden que la glicina es un aminoácido bien pequeño, entonces prácticamente se incorpora a este anillo, proporcionando el carbono 4, el carbono 5 y el nitrógeno 7. Luego, la glutamina, otro aminoácido, proporciona 2 nitrógenos, el nitrógeno 3 y el nitrógeno 9. Por supuesto, todas estas reacciones las vamos a ver dentro de un momento y son catalizadas por diferentes enzimas. El CO2 es el que proporciona el carbono 6, el formiato, que proporciona el carbono 2 y el carbono 8. Aquí una molécula de formiato, aquí otra molécula de formiato, para ensamblar el anillo purínico. Bueno, entonces allí están las 11 reacciones en la síntesis de novo de nucleótidos purínicos, partiendo de la ribosa fosforilada, es decir, partiendo de la ribosa en forma de 5-fosforribosil-1-pirofosfato o PRPP. Esta es la vía general, pero ahora vamos a ver cada una de las reacciones. Y ustedes ven las estructuras y dicen, bueno, ¿y esto qué es? Pues hay que leer y estudiar, ¿verdad? Eso quiero decirles. No podemos decir que ya estudiamos y solo hemos leído. Y como lo comprendimos con una lectura, ¿verdad?, creemos que ya lo asimilamos y lo sabemos. Y no es así. A la hora de un examen, a la hora de exponer, las cosas son diferentes y hay que tener seguridad y sobre todo haber comprendido un proceso o una reacción, porque la bioquímica no es de memoria, la bioquímica es de razonamiento y comprensión. Entonces, pues lo que podemos ver es que hay 11 reacciones que requieren 5 moléculas de ATP. Aquí está el ATP encerrado en un círculo color naranja, lo veo yo. La participación de glutamina, por ejemplo, aportando este nitrógeno, y la formación de que cada uno de los productos formados va a ser el sustrato de la siguiente reacción hasta formar finalmente el inosinato o inosina monofosfato. Aquí a la derecha tenemos las 11 enzimas que participan en la formación del primer nucleótido de purina que se forma, que es el IMP. Bien, ¿qué requiere entonces la formación de ese primer nucleótido de purina de novo? Como ya habíamos dicho, requiere aminoácido, glutamina, glicina, aspartato. Requiere formilo y requiere el CO2 que va a venir de la molécula del bicarbonato o del ion bicarbonato, mejor dicho. Y requiere también de ATP. Aquí está señalado, enfatizando el ATP para formar finalmente el inosinato. Y el formilo, que es proporcionado por el N10-formil-H4-folato. ¿Y de dónde viene este formilfolato? Viene del ácido fólico.
del ácido fólico, que es importante para esta síntesis de novo, que es importante para la célula en crecimiento, que es importante para las mujeres en edad fértil, que es importante para la madre embarazada de un bebé, el consumo de ácido fólico para evitar defectos en el tubo neural, y que vemos aquí entonces la participación de ese formilfolato para proporcionar formilo y participar en la síntesis de novo de purinas. Y esa purina formada, ese inosinato o IMP que se forma primero y que ahí termina la síntesis de novo de purina, es el precursor del AMP y del GMP, que son los nucleótidos que van a formar los nucleótidos purínicos del ADN o DNA. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder primero, tal como mencionamos acá? Lo que tiene que suceder primero es la activación de la ribosa 5-fosfato. Ahí dice el paso 1. Vamos a ver ahora entonces esa activación de la ribosa 5-fosfato. Tenemos acá a la ribosa 5-fosfato y que por concurso de ATP, o sea, esta forma de energía, y por la enzima PRPP sintetasa, lo que va a suceder es que se va a formar 5-fosforribosil 1-pirofosfato. O sea, la molécula se va a fosforilar aún más, ¿verdad? El fosforilo en la posición 5 ya lo tenía, pero tiene ahora 2 grupos fosfato unidos en la posición 1 de la ribosa. Por eso el producto se llama 5-fosforribosil 1-pirofosfato, que es el intermediario que se forma y que sirve tanto para la síntesis de novo de purinas como pirimidinas, y que además es un intermediario en la vía de recuperación o salvamento de purinas, ¿verdad? De NADH, también participa en la formación del NADH, del NADPH, de histidina y triptófano. Pero para nuestro cometido, o sea, para nuestro objetivo en la clase, este PRPP, formado por la acción de la PRPP sintetasa y tomando como energía el ATP, va a ser el que va a participar en la primera reacción de la síntesis de novo de purinas. Acá tenemos otra representación de la síntesis del PRPP. De ahora en adelante le voy a llamar PRPP, para no estar diciendo fosforribosil 1-pirofosfato. Entonces la alfa de ribosa 5-fosfato, aquí está su fosfato en posición 5, en este carbono, y con concurso de ATP y de la enzima PRPP sintetasa que cataliza esta reacción, forma el 5-fosfoalfa de ribosil 1-pirofosfato o PRPP, que es toda esta molécula que además es un intermediario o precursor clave para síntesis de purina, pero que para efectos de nuestro interés se va a dirigir a la síntesis de novo de purinas y en su caso de pirimidinas. Bueno, ¿en qué se convirtió el ATP? En AMP. ¿Cuántos fosfatos se han utilizado como forma de energía? 2. Porque acá el ATP, al igual que en la activación de ácidos grasos, ha dado 2 grupos fosfato, ¿verdad? Y por eso queda en forma de AMP. Bueno, en la primera reacción tenemos el PRPP, el primer precursor. Por la enzima glutamina PRPP amidotransferasa, la glutamina va a poder proporcionar en la primera reacción un átomo de nitrógeno y se va a formar 5-fosfo-beta-D ribosilamina. Ese es el producto de esta primera reacción. La glutamina va a quedar como glutamato y se va a liberar pirofosfato, ¿verdad? O sea, aquí va a perder estos 2 fosfatos en forma de pirofosfato, se va a incorporar el nitrógeno en forma de amino y ya va a ser la 5-fosfo-beta-ribosilamina. Este es el sustrato de la segunda reacción, pero antes quiero decirles que la glutamina PRPP amidotransferasa es la principal enzima reguladora de la propia síntesis de novo de purinas. La 5-fosfo-ribosilamina es el sustrato de la segunda reacción en la que participa el aminoácido glicina. La glicina dijimos que iba a proporcionar
3 átomos, 2 de carbono y 1 de nitrógeno. Entonces, pues, la glicina proporciona este otro átomo de nitrógeno, estos 2 carbonos, este carbono unido a este amino, a este nitrógeno que proporcionó la glutamina, da estos otros 2 carbonos y este otro nitrógeno, para que por la enzima glicinamida ribonucleótido sintetasa se forme glicinamida ribonucleótido, abreviado como GAR. Por eso dice acá que es una reacción de condensación. La glicina proporciona el carbono 4, el 5 y el nitrógeno 7 del futuro IMP, ¿verdad? Y el producto es la glicinamida ribonucleótido o GAR y se utiliza un ATP para activar el grupo carboxilo de la glicina. Fíjense que acá ya se usa la primera molécula de ATP. Allá la energía la daba el mismo PRPP. En la tercera reacción, el GAR, que es el producto de la reacción anterior, va a poder tomar un grupo, otro átomo más, que va a ser otro átomo de carbono, y va a ocurrir la formilación del GAR. Esto lo va a catalizar la glicinamida ribonucleósido transformilasa. El formilo va a venir del N-diaformil tetrahidrofolato. Tetrahidro, aquí está, 4 hidrógenos. El tetrahidrofolato entonces va a proporcionar otro átomo de carbono más, ¿verdad? Y ese otro átomo de carbono va a poder dar lugar a la formación de la formil glicinamida ribonucleótido llamado FGAR. Aquí está este grupo formilo. Es el que ha proporcionado el tetrahidrofolato, ¿verdad? Entonces ocurre la formilación de GAR formando FGAR. El FGAR, o sea, la formilglicinamida ribonucleótido, va a ser el sustrato de la cuarta reacción para que por la formilglicinamida ribonucleótido amidotransferasa intervenga otra molécula de glutamina, proporcionando un átomo de nitrógeno al anillo. La glutamina queda como glutamato, la energía la da una molécula de ATP y se incorpora un nitrógeno más, ¿verdad? Un nitrógeno más para formar formilglicinamida ribonucleótido. Este es el otro nitrógeno que se ha incorporado a partir de glutamina. O sea, para formar el F-gamma. La transferencia del nitrógeno amida de la glutamina forma el formilglicinamida ribonucleótido F-GAM y también esta reacción utiliza ATP. El sustrato de la quinta reacción, que es el F-GAM, ahora lo que va a suceder es la primera ciclación. Aquí interviene una enzima, además de ATP, interviene una enzima llamada formilglicinamida ribonucleótido ciclasa. Esta enzima lo que hace es que a partir de la formilglicinamida ribonucleótido, o sea, de F-GAM, se pierde una molécula de agua, se deshidrata, ¿verdad? Está el F-GAM y al deshidratarse y perder agua, se va a ciclar el anillo. El ataque nucleofílico del nitrógeno adyacente, ¿verdad?, produce el cierre del anillo y se utiliza ATP. Y aquí vemos que en esta parte se ha cerrado el anillo y forma el primer compuesto ciclado, que es el 5-aminoimidazol ribonucleótido, abreviado como A y R. Entonces, la quinta reacción, como lo dice el nombre de la enzima, permite la primera ciclación del anillo, formando el AIR, que va a ser el sustrato de la sexta reacción. El AIR, aquí ya solo están las iniciales del compuesto, de ese intermediario, por la enzima N5-carboxiaminoimidazol ribonucleótido carboxilasa, va a formar el N5-CAIR. Aquí lo que va a suceder es que se va a incorporar CO2 en forma de bicarbonato. Por eso dice acá, la adición, aquí no se le ve la carga casi al bicarbonato, la adición de bicarbonato agrega el átomo
que será el carbono 6 del IMP, o sea, el CO2 en forma de bicarbonato. La reacción es una carboxilación poco habitual. Poco habitual, dice, ya que requiere ATP. Aquí va la tercera molécula de ATP, si no me equivoco, y no requiere biotina, como en otras reacciones de carboxilación donde se requiere biotina, y forma el N5 carboxiaminoimidazol ribonucleótido o N5-CAIR. Entonces, déjenme ver. Sí, aquí está la carboxilación. Aquí está este grupo carboxilo. Bien, este N5-CAIR es el sustrato de la reacción 7. Y aquí lo que va a suceder es que va a haber la intervención de una mutasa. Esta enzima mutasa se llama N5-carboxiaminoimidazol ribonucleótido mutasa para producir nada más CAIR, ya sin el N5. Entonces lo que hace es cambiar de posición este grupo carboxilo. Este grupo carboxilo en forma de carboxilato que está acá pasa al carbono contiguo, se libera este átomo de hidrógeno y lo que ha cambiado es de posición el carboxilato. Y así se forma el carboxiaminoimidazol ribonucleótido o CAIR. El CAIR es el sustrato de la reacción 8. Aquí lo que sucede es que hay intervención también de ATP y por medio de la N-succinil 5-aminimidazol 4-carboxiamida ribonucleótido sintetasa se forma el SAICAR. Aquí interviene el aminoácido aspartato. El aspartato se condensa con el carboxilato aminoimidazol, o sea, con este, y forma el succinil aminoimidazol carboxamida ribonucleótido. ¿Por qué succinil? Porque prácticamente el aspartato está aportando esta parte succinilo y está aportando otro nitrógeno más, que sería este, para formar el SAICAR. El SAICAR es el sustrato de la reacción 9. Aquí, por medio de una liasa, se libera el succinato en forma de fumarato, ¿verdad? Esta parte de succinato, por supuesto sin el nitrógeno, se va a liberar como fumarato y se va a formar por medio de esta liasa, que es la N-succinil 5-aminimidazol 4-carboxiamida ribonucleótido liasa, se va a formar AICAR, o sea, 5-aminoimidazol 4-carboxamida ribonucleótido. La liberación del grupo succinilo del aminoimidazol ribonucleótido en forma de fumarato forma el AICAR. O sea, el succinilo salió en forma de fumarato por esa liasa que rompió el succinilo en forma de fumarato. Este AICAR es el sustrato de la reacción 10. En la reacción 10 interviene nuevamente otra molécula de N10-formil tetrahidrofolato, proveniente de ¿cuál vitamina? Del ácido fólico. Entonces, el AICAR es formilado nuevamente y esta formilación da lugar a la formación de FAICAR por medio de la 5-aminimidazol 4-carboxiamida ribonucleótido transformilasa. Esta transformilasa entonces permite la formación del FAICAR, que es el formilaminimidazol carboxamida ribonucleótido, ¿verdad? El último átomo de carbono, no el último átomo del IMP, sino que el último átomo de carbono es suministrado por el N10-formil tetrahidrofolato por medio de esta transformilasa, ¿verdad? Entonces, pues, está la otra parte de formilo y este FAICAR es el sustrato de la última reacción de la síntesis de novo, donde interviene la inosina monofosfato sintasa. Entonces acá, a partir de FAICAR, tiene lugar la segunda ciclación, o sea, para formar el segundo anillo purínico, porque acuérdense que las purinas tienen dos anillos fusionados y eso, el segundo anillo es el que se va a ciclar ahorita, ¿verdad? El que se va a formar para formar IMP. Entonces,
Esta segunda ciclación es la que proporciona finalmente los dos anillos adyacentes o fusionados del núcleo purínico. El FAICAR, por medio de la ciclación catalizada por la inosina monofosfato, forma ya propiamente la inosina monofosfato. Miren aquí, en el FAICAR el anillo no está completado. En el IMP sí ya está cerrado el anillo, ¿verdad? Entonces ya tenemos el primer nucleótido purínico que se forma, que es el inosinato o inosina monofosfato, cuya base nitrogenada es la hiposantina. Así como habíamos visto cuando vimos las bases modificadas o inusuales. Entonces, pues, con quiero hablarles un poquito de la regulación. A partir de este IMP, ustedes van a ver en la próxima clase que a partir de ese IMP se sintetiza AMP y GMP. Entonces, a partir de ese IMP se forman propiamente los dos nucleótidos purínicos que van a estar formando parte del DNA y del RNA también. Solamente para ver un poquito de la regulación, se regula la síntesis de novo a través, lo vamos a tratar de ver en la siguiente diapositiva. Hay varios mecanismos de regulación para la biosíntesis de nucleótidos de adenina. Varios me refiero a que es regulada en sí la síntesis de novo, pero también es regulada la síntesis de AMP y de GMP a partir de IMP. Hemos dicho que la PRPP sintetasa es la enzima a partir de la cual se forma PRPP, ¿verdad? Teniendo como precursora la ribosa 5-fosfato. Esta enzima es regulada. También les dije que la primera enzima de la síntesis de novo de purinas era la glutamina PRPP amidotransferasa y esta es la principal enzima reguladora propiamente de la síntesis de novo de purinas. Entonces, esta enzima de glutamina PRPP amidotransferasa es la enzima clave de la síntesis de novo de purinas. Como es regulada por retroalimentación negativa o retroalimentación feedback, es decir, que es regulada por sus productos. También dijimos que el primer nucleótido de purina formado es el IMP y ustedes van a ver después que este IMP, por medio de la IMP deshidrogenasa y la xantina monofosfato glutamina amidotransferasa, forma GMP. Pero también el IMP se puede dirigir hacia la síntesis de AMP por la adenilsuccinato sintetasa y por la adenilsuccinato liasa. Entonces se producen también acá este GMP y el AMP, que son retroinhibidores negativos de la glutamina PRPP amidotransferasa. Entonces tenemos tanto que el primer nucleótido de nuevo sintetizado, que es el IMP, como el GMP y el AMP, son inhibidores de esta enzima clave de la síntesis de nuevo de purinas, que es la enzima PRPP, glutamina PRPP amidotransferasa. Que la sintetasa, PRPP sintetasa, si bien también es una enzima reguladora del proceso, no es la propiamente reguladora de la síntesis de novo. Sin embargo, hay que mencionar que dos reguladores de esta PRPP sintetasa son el ADP y el GDP, ¿verdad? Y además se produce una regulación de las enzimas que intervienen en la síntesis de GMP y de AMP. Así el AMP inhibe a la adenilsuccinato sintetasa y el GMP inhibe a la IMP deshidrogenasa. O sea, las primeras enzimas que intervienen en la producción de AMP y de GMP. Bueno, jóvenes, yo creo que esta clase la van a continuar, no creo, sino que así tiene que ser, con la clase de metabolismo de nucleótido 2. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento, con toda libertad.
Si no, muchas gracias. Sé que tienen discusión a las 9 de la mañana y faltan 40 minutos. Hasta pronto, tengan buen día, cuídense del COVID. Gracias, feliz Gracias, día. licenciada. Gracias. Feliz día. Buen día. Muchas gracias, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz día. Día para todos, cuídense mucho. Gracias.